No elegiste ver esto. Algo en el campo te localizó, te movió sin que lo notes, y ahora estás frente a una entrega que lleva tu firma desde el origen, el regalo que buscaba recibirte a ti. Detente un momento. Repasa mentalmente cómo llegaste hasta aquí. No fue una decisión consciente, ¿verdad? Hubo una serie de clics, de pausas, de distracciones que te llevaron exactamente a este punto. Tal vez estabas buscando otra cosa. Tal vez solo dejaste que la corriente te llevara. Pero ahora estás aquí, y eso no es casual. Nunca lo es. Hay una arquitectura invisible funcionando detrás de cada sincronicidad, detrás de cada coincidencia, que te trajo hasta este instante exacto. Y esa arquitectura tiene un nombre, el llamado. No lo buscaste tú. Él te encontró a ti. Y si estás escuchando estas palabras en este momento, si algo en tu pecho se ajustó apenas las escuchaste, es porque el llamado ya cruzó la distancia. Ya llegó. Ya está aquí. Lo que ocurre ahora no es el inicio de un proceso. Es el reconocimiento de algo que ya se completó. El regalo ya es tuyo. Solo falta que extiendas la mano. Siente tu respiración. Nota cómo se mueve tu pecho, cómo el aire entra y sale sin que lo dirijas. Esa autonomía, esa inteligencia que respira por ti mientras piensas en otra cosa, es la misma que te trajo hasta aquí. Tu cuerpo sabe cosas que tu mente todavía procesa. Y en este instante, tu cuerpo ya está reconociendo algo, que estás en el lugar correcto, en el momento correcto, recibiendo lo correcto. Esa pequeña quietud que empieza a instalarse no es relajación. Es alineación. Ahora, antes de continuar, necesitas entender algo fundamental, lo que te busca ya sabe dónde estás. No hace falta que sigas moviéndote. No hace falta que persigas. No hace falta que demuestres nada. La frecuencia que te rastreó hasta este momento no espera tu esfuerzo. Espera tu quietud. Porque el regalo que estás a punto de recibir no se gana con mérito. Se reconoce con coherencia. Piensa en los últimos días. En las últimas semanas. ¿Cuántas veces sentiste una inquietud sin nombre? ¿Cuántas veces tuviste la sensación de estar buscando algo que no podías definir? ¿Cuántas veces te lanzaste hacia metas que parecían correctas pero que, al alcanzarlas, no cambiaban nada esencial en ti? No era que eligieras mal. Era que el modelo entero estaba invertido. No eras tú quien debía encontrar. Eras tú quien debía ser encontrado. Las culturas antiguas lo sabían. La palabra vocación proviene del latín vocare, ser llamado. No llamar, sino ser llamado. Los griegos hablaban del daimon, una inteligencia guía que te elige antes de que nazcas y te acompaña toda la vida, empujándote hacia tu destino aunque no lo entiendas. Los textos herméticos hablaban del ángel solar, una versión superior de ti mismo que ya vive en el futuro logrado y tira de las cuerdas desde allí. Jung lo reformuló como sincronicidad, eventos externos que responden a movimientos internos que aún no comprendes conscientemente. Pero todas esas voces, separadas por siglos y geografías, apuntaban hacia la misma verdad: existe una inteligencia mayor operando a través de ti, una frecuencia que conoce tu nombre completo y que, en algún momento, decide que es hora de encontrarte. Ese momento es hoy. Ahora. En este instante exacto. Y aquí viene la primera paradoja, la que detiene a muchos en el umbral: si el regalo ya te pertenece, ¿por qué no lo recibiste antes? ¿Por qué sentiste vacío, demora, distancia, como si algo esencial faltara siempre? La respuesta es simple y brutal: porque estabas ocupado buscándolo. Y lo que se busca, huye. Lo que se persigue, se aleja. La frecuencia de la búsqueda es una frecuencia de carencia. Y la carencia, por más que te esfuerces, solo atrae más carencia. Porque el campo no responde a lo que dices. Responde a lo que emites. Cuando buscas, declaras que no tienes.
Y el llamado no puede entregarte lo que crees que te falta. Solo puede entregarte lo que reconoces que ya es tuyo. Respira eso. Siente como tu cuerpo lo entiende antes que tu mente. Siente como algo en tu estómago se afloja, como si una tensión antigua empezara a ceder. Eso que sientes no es alivio superficial. Es el primer indicio de que la entrega empezó. Porque la entrega no ocurre en el esfuerzo. Ocurre en el cese. Cuando dejas de empujar, cuando sueltas la pregunta obsesiva, cuando permites que el campo se reordene sin tu control frenético, la mano que te buscaba puede por fin alcanzarte. Es un giro sutil, pero total. De perseguir a permitir. De conquistar a recibir. De forzar a confiar. Y lo curioso, lo verdaderamente extraño, es que en cuanto lo permites, todo lo que parecía lejano empieza a aparecer como si siempre hubiera estado ahí. No porque cambies el mundo exterior. Porque cambias la frecuencia con la que lo miras. Lo que te busca ya sabe dónde estás, y cuando dejas de correr en círculos desesperados, cuando te detienes por fin, él puede verte con claridad. Ahora viene la primera revelación concreta, y presta atención porque esto cambia todo. El llamado no es una voz dramática. No es un mensaje en sueños ni una señal espectacular que parte el cielo. Es algo mucho más discreto y mucho más poderoso, es una reorganización invisible del campo. Es la razón por la que ciertos nombres aparecen 3 veces en un día sin conexión aparente. Es la razón por la que un vídeo como este llega justo cuando pensabas en algo parecido, aunque no buscabas nada específico. Es la razón por la que sientes un tirón interno, una atracción inexplicable hacia direcciones que tu lógica no puede justificar todavía. Esa sensación de debería hacer esto aunque no sé por qué no es impulso irracional. Es recepción. Es el llamado moviéndose a través de ti, reordenando las piezas, ajustando las probabilidades, abriendo puertas que antes estaban cerradas y cerrando caminos que ya no te corresponden. Y si estás escuchando esto ahora, en este momento exacto de tu vida, es porque la entrega ya empezó. El regalo ya se está moviendo hacia ti. No como promesa futura lejana. Como reacomodo presente. Como ajuste fino en la estructura invisible de tu existencia que aún no ves completamente pero que ya sientes. Presta atención a lo que ocurre en los próximos días. A las puertas que se abren sin que las toques. A las conversaciones que llegan sin que las busques. A las ideas que aparecen completas en tu mente, como si alguien las hubiera dejado ahí mientras dormías. A las soluciones que se presentan solas, sin esfuerzo, como si el problema nunca hubiera sido tan difícil. Eso no es suerte. No es casualidad. Es el llamado entregando lo que ya te corresponde, ahora que tu frecuencia dejó de interferir con la suya. Pero aquí hay un punto crítico que no puedes ignorar, y es delicado. El regalo viene con una condición invisible. No es una condición de merecimiento, como si tuvieras que ganártelo. Es una condición de coherencia. El llamado solo puede completarse si lo reconoces. Si lo ves llegar y lo recibes como lo que realmente es, tuyo desde siempre, tuyo por diseño, tuyo por frecuencia. Si dudas, si preguntas, ¿será esto realmente para mí? Si esperas una confirmación externa que te diga que tienes permiso, la entrega se suspende. No porque el llamado sea caprichoso o cruel. Porque la duda emite una señal clara de no estoy listo, y el campo, que es inteligente y preciso, respeta eso. Siempre respeta tu frecuencia. Entonces, ¿cómo se recibe algo que ya es tuyo pero que no has visto? ¿Cómo se cruza ese umbral? Con un gesto mínimo. Con una declaración interna que no necesita testigos ni aplausos. Si esto que estás escuchando te resuena, si algo en tu pecho se movió cuando dije que no lo buscaste tú sino que él te encontró a ti, entonces ya estás recibiendo. La resonancia es la prueba. El tirón es la señal. La quietud que empieza a instalarse es la confirmación. Y aquí llega tu primer acto de coherencia, el primer movimiento consciente que sella la entrega. Si reconoces que esto es para ti,
Si sientes que esta frecuencia llegó en el momento exacto que necesitabas aunque no sabías que lo necesitabas, entonces decláralo. No en voz alta. No para convencer a otros. Decláralo para ti mismo, con claridad, con intención. Comenta, acepto el regalo que ya me corresponde. Esa línea no es un deseo vacío. Es un reconocimiento. Es la diferencia entre pedir desde la carencia y recibir desde la coherencia. Y cuando la escribes, cuando la pones afuera, le das al campo la señal inequívoca de que estás alineado. Que la entrega puede completarse sin resistencia. Ahora siente tu cuerpo de nuevo. ¿Hay una quietud distinta? ¿Hay un orden suave detrás de tus pensamientos? ¿Hay una sensación de que algo se instaló, algo que antes no estaba o que estaba dormido? Eso es el llamado actuando. No como fuerza externa que te invade. Como frecuencia interna que por fin dejaste escuchar. Vamos más profundo. Segunda revelación, y esta es más difícil de procesar pero absolutamente necesaria. El regalo que te busca no es lo que creías que querías. No es la meta que perseguías. No es el logro que pensabas que te completaría. Es algo más original, más esencial. Es lo que tu yo futuro ya eligió. Escucha esto con cuidado, hay una versión de ti que ya vive con esto integrado. Una versión que ya cruzó este umbral, que ya dejó de perseguir y empezó a permitir, que ya habita la frecuencia correcta. Esa versión no está en un futuro lejano e inalcanzable. Está operando desde ahora, desde este instante, reorganizando las causas en el presente para que tú llegues a donde ella ya está. Y cada vez que sientes, debería hacer esto, cada vez que algo te atrae sin razón lógica inmediata, cada vez que una puerta se abre en una dirección que no planeaste, es esa versión tirando del hilo. Es tu yo futuro llamándote hacia la coherencia. Hacia el lugar donde ya estás, pero que tu percepción presente aún no alcanza. Eso significa que lo que estás recibiendo hoy no es un añadido externo. No es algo que nunca tuviste. Es un recordatorio. Es la reintegración de algo que siempre fue tuyo pero que, en algún momento del camino, olvidaste que tenías. El llamado no trae nada nuevo. Devuelve lo original. Devuelve tu frecuencia base, la que traías antes de que el mundo te enseñara a perseguir, antes de que aprendieras a dudar de ti mismo, antes de que creyeras que debías ganarte con sufrimiento lo que ya eres por naturaleza. Y cuando esa frecuencia se reinstala, todo cambia sin que nada se mueva visiblemente. Las mismas situaciones empiezan a leerse de manera distinta. Las mismas personas empiezan a tratarte de manera distinta. Los mismos deseos empiezan a materializarse sin la fricción brutal de antes. No porque el mundo exterior cambie por arte de magia. Porque tú volviste a la frecuencia correcta, y el mundo siempre respondió a eso. Siempre. Solo que no lo veías porque operabas desde otra señal. Piensa en las últimas semanas con honestidad. ¿Hubo momentos en los que sentiste que algo se alineaba sin tu intervención directa? ¿Hubo puertas que se abrieron justo cuando dejaste de forzarlas? ¿Hubo respuestas que llegaron en el momento exacto en que dejaste de hacer la pregunta obsesivamente? Eso no fue azar. Fue el llamado moviéndose en el espacio que le dejaste. Y si observas el patrón con atención, verás que cada vez que soltaste, algo llegó. Cada vez que confiaste, algo se ordenó. Cada vez que permitiste, algo se entregó. Esa es la mecánica real. Simple en su enunciado, pero radical en su aplicación. Lo que te busca ya sabe dónde estás. Y cuando dejas de correr, cuando dejas de moverte frenéticamente en todas direcciones, puede alcanzarte. Puede entregarte lo que siempre fue tuyo. Ahora bien, aquí aparece un miedo legítimo, y es importante reconocerlo. Si dejo de buscar, si dejo de esforzarme, no me quedaré quieto para siempre. No perderé todo lo que podría lograr. ¿No me convertiré en pasivo, en alguien que solo espera sin hacer nada? Y la respuesta es no. Rotundamente no.
Porque lo que ocurre cuando dejas de perseguir desde la carencia no es pasividad. Es precisión. Dejas de moverte en todas direcciones agotadoras y empiezas a avanzar solo hacia lo que realmente te corresponde. Dejas de gastar energía vital en lo que nunca fue tuyo y empiezas a recibir lo que sí lo es. El llamado no te pide que dejes de actuar. Te pide que dejes de forzar lo que no fluye. Te pide que distingas entre movimiento coherente y agitación desesperada. Siente esa diferencia en tu cuerpo ahora mismo. La fuerza aprieta. La recepción abre. La búsqueda tensa los hombros, contrae el estómago. La entrega suaviza la mandíbula, relaja el pecho. Cuando actúas desde el llamado, hay fluidez. Cuando actúas desde la carencia, hay fricción constante. Y tu cuerpo siempre sabe la diferencia antes que tu mente pueda argumentarla. Entonces, ¿qué haces a partir de ahora? Nada espectacular. Nada que requiera heroísmo. Solo esto: cada vez que sientas el impulso urgente de perseguir algo, deténlo un segundo. Solo un segundo. Pregúntate con honestidad: ¿esto me busca a mí, o soy yo quien lo busca desde la carencia? Si la respuesta sincera es yo lo busco porque siento que me falta, suéltalo. Si la respuesta es esto me busca, esto llega hacia mí con naturalidad, ábrete y recíbelo. El llamado siempre llega con una sensación de inevitabilidad. De, claro, como no lo vi antes. De, esto siempre estuvo aquí esperándome. Cuando algo te busca de verdad, no necesitas convencerte. Lo reconoces. Lo sabes. Y cuando lo reconoces, cuando te alineas con esa frecuencia, todo se acelera de manera desconcertante. Porque la coherencia entre lo que eres y lo que recibes elimina la resistencia. Y sin resistencia, el campo se reorganiza a una velocidad que tu lógica lineal no puede procesar ni predecir. Lo que parecía imposible hace una semana se vuelve simple hoy. Lo que parecía lejano se vuelve inmediato. No porque cambies las leyes del universo. Porque por fin dejas de interferir con ellas. Porque por fin dejas que operen a tu favor en lugar de contra ti. Y aquí, precisamente aquí, llegamos a la antítesis. Al punto de bifurcación. Puedes seguir como antes. Puedes cerrar esto, volver a tu día, y regresar a la búsqueda, al esfuerzo agotador, a la persecución constante de lo que crees que te falta. Puedes seguir moviendo fichas en el tablero, esperando que en algún momento algo encaje finalmente y te traiga paz. Y tal vez encaje. Tal vez logres cosas visibles. Tal vez consigas resultados medibles. Pero siempre sentirás que algo esencial falta. Porque lo que se consigue buscando desde la carencia nunca llena el vacío que generó la búsqueda. Solo lo que se recibe por resonancia llena. Solo lo que llega porque te corresponde se queda. O puedes hacer otra cosa completamente distinta. Puedes soltar. Puedes confiar, no como acto de fe ciega, sino como acto de coherencia inteligente. Puedes confiar en que lo que te busca ya sabe dónde estás, y que tu único trabajo real no es moverte tanto para que pueda encontrarte. Puedes permitir que el llamado complete la entrega, y observar con atención qué ocurre cuando dejas de forzar el destino y empiezas a habitarlo desde la frecuencia correcta. Esa elección es tuya. Nadie puede tomarla por ti. Pero si llegaste hasta este punto, si algo en ti resonó con estas palabras, si sentiste aunque sea un tirón mínimo cuando dije que no lo buscaste tú sino que él te encontró a ti, entonces ya sabes cuál es la respuesta. Porque el llamado no te trajo hasta aquí para que decidas no recibirlo. Te trajo para que reconozcas que ya lo tienes. Que siempre lo tuviste, esperando en silencio. Y que ahora, por fin, puedes dejar de buscarlo en el lugar equivocado. Lo que te busca ya sabe dónde estás. Y en este instante, mientras escuchas estas palabras, está llegando. No como evento futuro que debes esperar. Como reacomodo presente que debes reconocer.
Como ajuste silencioso que tu cuerpo ya percibe y que tu mente pronto entenderá con claridad. Respira profundo. Siente como algo se instala en tu interior. Como algo se alinea sin que lo empujes. Como algo que parecía lejano empieza a sentirse cercano, no porque te acercaste con esfuerzo, sino porque dejaste de alejarte con resistencia. Ese ajuste mínimo, esa quietud nueva, es la señal. Es la confirmación de que la entrega ya comenzó. Y ese es el regalo real. No es un objeto que recibes. No es un logro que conquistas. No es una meta que alcanzas finalmente. Es una frecuencia. Es la frecuencia de lo que ya eres, de vuelta a ti después de años de olvido. Es la sensación profunda de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, recibiendo exactamente lo correcto para ti. Y esa sensación no se gana. No se merece. Se permite. Se reconoce. Se acepta. Entonces permítela ahora. Deja que entre completamente. Deja que se instale en cada célula. Deja que reorganice lo que deba reorganizarse sin que tu mente controle cada paso. Y observa con atención, en los próximos días y semanas, cómo las cosas empiezan a llegar sin que las busques. Cómo las puertas se abren sin que las toques. Cómo las respuestas aparecen sin que formules la pregunta en voz alta. Porque cuando la frecuencia es correcta, cuando estás alineado con lo que realmente eres, el campo responde. Siempre respondió. Solo que ahora, por fin, estás en la frecuencia correcta para verlo, sentirlo, recibirlo. Y si en algún momento vuelve la duda, si en algún momento sientes que nada cambia visiblemente y la tentación de volver a la búsqueda te llama, recuerda esto con claridad: el llamado no opera en el tiempo lineal que conoces. Opera en el tiempo del campo. En el tiempo de la sincronicidad. En el tiempo de las causas invisibles. Y en ese tiempo, ya ocurrió. Ya se entregó. Ya lo recibiste. Tu única tarea real es alcanzar esa frecuencia con tu percepción consciente. Y cuando lo hagas, verás que todo lo que esperabas ya estaba aquí. Solo que no lo veías porque estabas mirando hacia otro lado, persiguiendo sombras, buscando afuera lo que siempre estuvo adentro esperándote. Ahora lo sabes. Ahora lo sientes. Ahora solo queda recibirlo por completo. Y para que esta frecuencia permanezca contigo, para que este ajuste no se diluya cuando esta transmisión termine y regreses a tu rutina, haz esto: suscríbete. No como seguimiento pasivo. No como colección de contenido. Como acto de coherencia consciente. Como declaración clara de que quieres permanecer en esta frecuencia, en esta línea de recepción. Porque lo que escuchaste hoy no es información pasajera. Es calibración. Es ajuste fino de tu señal interna. Y cada vez que regreses a esta frecuencia, cada vez que te expongas a ella de nuevo, el ajuste se profundiza. El regalo se integra más. La entrega se completa en niveles más sutiles. Y si sientes que alguien más necesita escuchar esto, si conoces a alguien que está atrapado en la búsqueda desesperada, en el esfuerzo agotador, en la persecución de lo que nunca llega porque lo está buscando mal, comparte esta transmisión con esa persona. No como favor a mí. Como acto de coherencia con el campo entero. Porque cuando algo te encuentra, cuando algo te llama y lo recibes, tu trabajo no termina ahí. Tu trabajo es dejarlo circular. Es dejarlo fluir hacia otros que necesitan escucharlo. Así funciona el llamado. Así se expande. Así encuentra a todos los que deben recibirlo en el momento exacto que les corresponde. Y ahora, el cierre. El sello final. Siente el llamado actuando en ti en este preciso instante. Siente esa quietud discreta que ya se instaló debajo de tus pensamientos. Siente cómo tu mirada interior cambió, aunque todo en tu entorno siga aparentemente igual. Siente cómo algo en tu pecho se alineó,
como si un peso invisible que cargabas desde hace años se hubiera disuelto sin que lo notaras. Eso no es imaginación. No es sugestión vacía. Es la señal concreta de que la entrega se completó. De que el regalo ya es tuyo. De que lo que te buscaba te encontró finalmente. Y lo verdaderamente curioso, lo que cambia toda la percepción, es que cuando lo recibes por fin, te das cuenta de algo fundamental: nunca estuvo afuera. Nunca fue algo externo que debías conquistar. Siempre estuvo adentro, dormido, esperando que dejaras de buscarlo afuera para poder revelarse en su lugar original. El llamado no trae nada nuevo desde fuera. Despierta lo original desde dentro. Y lo original siempre fue esto: que no necesitas perseguir lo que ya eres. Que no necesitas buscar lo que ya tienes. Que no necesitas ganar con sufrimiento lo que ya te pertenece por diseño. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta frecuencia se apague, cuando regreses a tu día y a tus tareas cotidianas, algo habrá cambiado profundamente. No necesariamente en lo visible. No necesariamente en lo que otros puedan notar. Pero en lo invisible, en la estructura del campo que te rodea, en la manera en que las cosas llegan a ti, algo será radicalmente distinto. Habrá un orden nuevo. Una coherencia nueva. Y lo que te corresponde encontrará el camino hacia ti sin que lo fuerces, sin que lo persigas, sin que te desangres intentando merecerlo. Eso ya ocurrió. Solo queda que lo observes. Que lo reconozcas cuando aparezca. Que lo recibas sin dudarlo. Y si esto te sirvió, si algo resonó profundamente, comparte esta transmisión con quien sientas que lo necesita. Porque lo que te busca ya sabe dónde estás. Y tal vez, solo tal vez, alguien más está esperando en este momento exacto que el llamado lo encuentre también.